Ya, mis hermanos, vamos ahora a dedicar unos minutos a aprender de la palabra, ¿cierto? A poner oídos, ¿cierto? Nuestra mente, nuestro corazón a disposición de Dios para que nos hable. Estamos viviendo, hermano, tiempo muy difícil. Y esto incluso antes de este famoso estallido social que tanto se ha nombrado, desde antes ya veíamos venir cómo el mundo, cómo nuestro país venía cayendo, ¿cierto?, en torpezas, en cosas que estaban contrariamente contra Dios. Otro día leía un comentario de una persona que decía que en el año 1930 y algo parece que era, no recuerdo bien, el Estado se había separado, ¿cierto?, de Dios, de regirse bajo, ¿cierto?, las leyes de Dios. Usted sabe que hay muchos países que sí se declaran y en sus constituciones tienen mandamientos que van con Dios, ¿cierto? Entre ellos Estados Unidos fue muy famoso porque en sus leyes, en todo estaba Dios, en todo estaba presente. Pero Chile en un momento decidieron ser un Estado laico, ¿cierto? Un Estado laico es un Estado que se separa, ¿cierto?, de la Iglesia. Se separa. Y desde ese minuto, hermano, bueno, yo no puedo decir exactamente que estuve en esos años, no estuve, soy mucho más joven. No sé si lo han notado. Pero al separarse ya de las leyes de Dios, hermano, es lo peor que el hombre puede hacer. Tenemos certeza también que quien esté por delante, el hombre que sea, no lo hará de buena forma. No puede dejar contentos a todos. No puede, ¿cierto? Y todos somos diferentes. Todas las leyes que se promulgan tienen tanto adeptos como contrarios, ¿cierto? Y en este mundo usted sabe que es así. Usted podrá decir, es que si colocan a un hermano, a alguien que conoce de Dios, créame que le van a hacer la guerra. Le van a hacer la guerra, ¿cierto? Será tanta la presión de una persona ahí al frente que quiera regirse por Dios, que le hará la guerra, pero por todos lados, ¿ya? Y sabemos también, hermanos, que ninguno puede regir correctamente este mundo si no es Jesucristo. Y por eso nosotros estamos expectantes, por eso nosotros estamos esperándole, ¿cierto? Por eso nuestra confianza no está en la gente de este mundo, no está en un presidente, no está en un senador, no está en nadie, porque sabemos que todos fallan, todos pecan, todos. Imagínense, nosotros conocemos de Dios y pecamos. ¿Cuánto más la gente que está allá afuera? Entonces, este mundo, hermano, como le decía, se ha venido cayendo a pedazos. Ha venido en un deterioro terrible. Se acentuó en este último tiempo después de lo que hemos visto en nuestro país. Pero ¿sabe qué? Nuestra tranquilidad es que estas cosas estaban escritas. No nos pillan de sorpresa. A mí, yo le digo personalmente, a mí me causó impacto cuando todo esto comenzó a ocurrir. Me quedé así como helado, así como, ¿qué pasó? De un momento a otro como que se perdió toda la paz, entre comillas, que había, ¿cierto? De poder salir a la calle y salir, entre comillas, también tranquilo. A que no le haya llegado una lacrimógena, a que no se haya topado con una barricada, ¿cierto? A que no vaya a haber un incendio. Yo me topé durante este tiempo con mi esposa muchas veces en diferentes cosas ahí en la Alameda, ¿cierto? Y empezó, ¿cierto?, un temor. Ayer hablábamos con nuestra hermana Jimena también sobre si el cristiano puede tener temor, puede tener miedo. Y es normal en el ser humano tener miedo. Hay muchos hombres de Dios que tuvieron miedo, tuvieron temor, ya, por diferentes cosas, y es normal. Pero Dios nos va dando testimonio a medida que vamos pasando pruebas, ¿cierto? Nos va dando seguridad. Y el miedo tiene que ir disminuyendo, ¿cierto? Nuestro hermano Roberto delante decía en la escuela dominical,
yo antes me juntaba, ¿cierto?, con hombres y contaban tremendos testimonios y yo no tenía nada que contar, ¿cierto? Por lo tanto, él me imagino cuando pasó la primera prueba, ¿cierto?, cuando fue puesta a prueba, yo creo que estaba lleno de miedos, lleno de angustia, como todos nosotros. Pero ¿qué pasó? Vio la mano poderosa de Dios y ya la siguiente prueba ya no fue igual, porque ya tenía certeza de que había un Dios que estaba con él. Y así cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces el miedo en el hombre siempre está, siempre, pero tiene que ir disminuyendo en los hijos de Dios. No puede ser igual, no puede usted tener el mismo miedo de ayer. No, tiene que tener certeza de que Dios le respondió una vez, le respondió 2 veces, le responderá 3, 4, las veces que sean. Estará con usted. Entonces, como le decía, todas estas cosas que han sucedido, hermanos, han sido impactantes, pero tenemos certeza de que están escritas y que están en los planes de Dios. Aquí no quiere decir que Dios se agarró la cabeza, miró a Chile y dijo, ¿qué pasó? ¿En qué momento se desordenó todo? Dios lo sabía. Dios lo sabía. ¿Ya? Entonces, le vuelvo a repetir, nuestra confianza está en Él, que lo sabía. Sabía estas cosas. Y somos parte de su pueblo. Por lo tanto, estamos protegidos. Si en Él confiamos, estamos protegidos. Estamos guardados. ¿Ya? Entonces, ya entrando un poquito en lo que es la palabra del Señor, vemos en este libro que es muy también controversial. Se usa mucho para diferentes términos, para diferentes dichos, ¿cierto? Cuando se quieren referir a algo terrible, dicen, oh, fue apocalíptico, ¿cierto? ¿La ha escuchado usted? Fue algo apocalíptico, ¿cierto? Y a veces ignorando que el apocalipsis significa revelación, ¿cierto? Pero ellos lo toman como lo que se dijo acá, como es terrible lo que sale acá, para los hombres es terrible, dicen, es apocalíptico, o sea, es increíblemente grave. Ya, pero Apocalipsis, ¿cierto?, es revelación. ¿Revelación de qué? De lo que ha de pasar en estos últimos tiempos, en estos años que estamos viviendo usted y yo. Y que hemos visto cómo se han cumplido cada una de las cosas que ha dicho el Señor. Este libro se lo reveló Jesús mismo a Juan. Mire, entrando un poquito en historia, no sabemos qué es Juan exactamente. Ya dice que es Juan, pero nadie puede dar certeza si era el Juan, ¿cierto?, que anduvo con Cristo o otro Juan. Pero él se denomina que es Juan. Ya él estaba en una isla, desterrado por la causa de la palabra del Señor, y dice que, ¿cierto?, de repente escuchó una voz, ¿cierto?, estuvo en el Espíritu y vio a Jesús, ¿cierto? Lo describe en el primer capítulo, cómo estaba vestido, ¿cierto? Con una forma, hermano, que yo lo leo y yo digo, no me lo puedo imaginar. A pesar de que dice ahí, tenía un cinto, de su boca salía, ¿cierto?, espada, y yo no me lo puedo imaginar. Pero, sin embargo, debe haber sido impactante para él, porque dice que cayó desmayado. ¿Ya? Y le empieza a hablar de todas estas cosas, y empieza a avisar, a advertir de lo que ha de pasar en estos últimos tiempos. Y manda mensaje a diferentes iglesias que estaban en ese momento, en distintas partes, que se habían ya consolidado, ya en distintas partes de Europa, de Asia, ¿cierto? Y les manda mensajes a esa iglesia. Cada una con una ¿cómo se puede decir? Con una realidad distinta. Ya, cada una con una realidad distinta. Todas de diferentes formas, con diferentes procederes, pero todas sabiendo la verdad. Entonces empieza a hablar, ¿cierto? Le empieza a hablar a la iglesia de tanto, de aquí, de allá, ¿cierto? Y llega a esta, ¿ya? A la iglesia de Filadelfia. Y hay algo muy particular acá, porque en la mayoría de las otras iglesias le dice, pero tengo algo contra ti. ¿Cierto? Usted lee las otras, por ejemplo, la que viene después de Filadelfia, que es la Odisea, le dice,
que no son fríos ni calientes, sino que son tibios. Y en la anterior le dice que están como muertos, que creen que están vivos, pero están muertos. ¿Ya? Y así las otras. Hay una, me parece, que también la rescata. Pero a esta le dice que no. Dice que, mire, leyendo los primeros versículos desde el 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire, ¿qué es lo que rescata Jesús de esta iglesia? Que es una iglesia débil. Dice que tiene poca fuerza. ¿Y sabe qué? Usted ve a lo largo de la historia los que han aceptado el nombre de Jesús, ¿cierto? Como su Salvador, y son personas siempre humildes, débiles, se puede decir pobres, que saben que no tienen cómo. ¿Y sabe qué? Ese es uno de los requisitos para estar en el Señor. Declararse incapaz, declararse débiles. Nadie puede aceptar al Señor y puede llegar aquí diciendo: Señor, yo soy fuerte y yo me la puedo y yo sé que voy a pasar todas las pruebas que tú me mandes y no hay como yo y yo tengo esta cualidad y tú la puedes usar conmigo y yo sé que voy a ser de provecho para ti. Nadie puede llegar hacia a Cristo. Jesús lo rechaza. Jesús lo rechaza. Y de hecho esta iglesia la resalta porque es débil, porque no tiene fuerzas. Y al declararse como que no tiene fuerza, ¿cierto? Jesús dice: tú me sirves. Porque en aquel que declara que no tiene fuerza, que es débil, Dios puede hacer grandes cosas. Porque nunca se va a echar, ¿cierto?, la gloria a Él mismo. No puede, porque sabe que es débil. ¿Cierto? Sabe que no puede, Él no puede alcanzar nada porque no tiene cómo. Entonces todo lo que Dios hace en Él siempre da la gloria, ¿cierto?, a aquel que lo hizo. Es como muy parecido a lo que pasó con el rico, el joven rico, ¿cierto? Que llegó y fue donde Jesús y le dijo: Jesús, yo hago esto, otro. Jesús le tocó, ¿cierto?, un punto específico, derribó todo lo que él era, todo lo que él pensaba que estaba bien, lo derribó, ¿cierto? Entonces después Jesús dice: de cierto os digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. ¿Y por qué? ¿Acaso Jesús está haciendo separación así como los ricos no entra ninguno? No, hermano, para nada. Que una persona sea rica para Dios, ¿cierto? Bueno, Dios quiere levantarnos. A muchos de nosotros, ¿cierto?, el Señor a lo mejor nos va a dar grandes bienes. Pero ¿qué pasa con los ricos? Los ricos confían en su dinero, confían en sus fuerzas, confían en lo que tienen. Entonces, ¿le sirve eso a Jesús? No le sirve. No puede actuar en ellos. A Jesús le sirven las personas, ¿cierto?, incapaces, que no pueden con sus fuerzas, que son débiles. Por lo tanto, usted, hermano, y el Señor nos libre de esto, de llegar a Dios como grandes, como personas. Quizá el Señor nos va a levantar y está levantando, ¿cierto? Sé de muchos que el Señor los está levantando, pero Dios quiera que nunca lleguemos acá diciendo: aquí estoy yo. Porque el Señor nos rechaza, no le gusta. Dice la palabra del Señor que David, usted sabe la historia de David, la mayoría ya la sabe, ¿cierto? David, siendo un pastor de ovejas, ¿cierto?, llegó a ser rey, estar delante de una nación poderosa. Pero ¿qué pasaba cuando David empezaba a caminar por sus jardines ahí en el palacio, a mirar todo lo que había logrado, ¿cierto? Venía el olor de las ovejas y venía: Señor, tú eres el grande.
Tú eres el que permitiste todo. Sí, también nosotros, que nunca entre eso, hermano. Entonces, siguiendo con esto, hermano, rescata esta iglesia por eso. Porque dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Les dice, aunque ustedes son débiles, han guardado mi palabra. Y aquí está el punto central del mensaje de hoy día, hermano. Porque usted ve cómo está el mundo. Y sabe que salen distintos profetas, distintos iluminados, filósofos. Incluso dentro de la iglesia salen con estos pensamientos medio extraños, queriendo ser líderes. Y lo peor es que para muchos son líderes. Sus opiniones son sumamente importantes, pero no guardan la palabra de Dios. Sus comentarios, sus deseos, sus anhelos, incluso llegan a decir mi forma de cristianismo, o sea, cómo yo quiero vivir el cristianismo, ¿cierto? Cómo yo quiero que sea el cristianismo. Ni siquiera se están apegando a Cristo, ni siquiera están diciendo, ¿cierto? Jesús es mi Señor. No, están diciendo mi forma de cristianismo, o sea, como que el evangelio, hermano, fuera moldeable, como que el evangelio, ¿cierto? Se pudiera manosear, se pudiera cambiar, se pudiera acomodar a cada uno de nosotros. Como que Cristo permitiera que yo, Claudio, diga, voy a vivir un evangelio a mi forma. No voy a hacer esto, no voy a ofrendar, no voy a hacer acá, los días martes no voy a ir porque esta va a ser mi forma de cristianismo. ¿Cierto? Voy a ser hereje porque es mi forma de cristianismo. Y esto, que la palabra del Señor la cierro. ¿Acaso Dios se agradará de eso? Y aquí justamente Jesús está resaltando a esta iglesia, una porque es débil y otra porque guarda su palabra. Porque la guarda como algo preciado. Y guardar la palabra no significa que yo voy a agarrar la Biblia y la voy a guardar en un cajón así con 7 llaves. No está diciendo eso, de guardar la palabra. Está diciendo, ¿cierto?, que lo principal es su palabra. Que no permite que nada la ensucie, que la sigue al pie de la letra. Eso está diciendo Jesús. Como le vuelvo a repetir, no es que la guardo y guardo la Biblia ahí en un cajón bien fondeado por allá atrás. Y después viene Jesús, ¿cierto? Y dice, ¿a dónde tienes la palabra? No, la tengo bien guardadita. No, la palabra, ¿cierto? Se guarda, pero en el sentido de protegerla, de no dejar que nada la dañe. De que nadie la modifique. No me refiero tampoco, hermano, a que usted va a andar peleando con esas personas, porque esas personas son tal cual lo que dice la siguiente iglesia. No son fríos ni calientes, son tibios. Y a un tibio es casi imposible sacarlo de su forma de pensar. Para Dios es difícil, imagínense cuánto más es uno. Porque el tibio, ¿qué pasa? El tibio está con una patita adentro y una patita afuera. Y en esa patita adentro, patita afuera, él cree que está bien, pues. ¿Por qué? Porque viene a la iglesia, porque adora a Dios, porque ofrenda, por todo lo que usted quiera dentro de acá. Pero sale en el mundo, ¿cierto? Y también, entonces, está bien con las dos cosas, pues. Y él cree que le va bien, ¿cierto? No se pelea con nadie, no tiene problemas con nadie, no tiene problemas, porque los tiene a todos contentos. Y eso es una persona tibia. ¿Y por qué Dios dice, ojalá fuese tibio o caliente, o sea, frío o caliente? Porque obviamente el caliente es aquel que se convierte a Dios y lo sirve, pero de lleno. Y el frío puede, ¿cierto? Y puede, se da cuenta del cambio de frío a caliente. Es más fácil que entienda, ¿cierto? De dónde Dios lo saca. Pero el tibio está ahí, pues.
Está ahí bailando entre los dos, ¿cierto? No se va ni para allá ni para acá, está contento acá. Y a una persona así es sumamente difícil sacarla de eso. Y de eso hoy día, hermano, está lleno las redes sociales. De esas personas con pensamientos medios de Dios, medios del mundo, está lleno. Y el problema es que arrastran a muchos. Entonces, hermano, lo que el Señor quiere para nuestras vidas hoy día es que guardemos la palabra. Léala y ríjase por ella. No saque pensamiento usted misma así como, es que yo me imagino que puede ser esto. Si usted tiene dudas, pregunte. Hermano, esta es una iglesia en que no se priva del conocimiento. Usted no tiene que ser profesor para no saber algo. Aquí mi pastor siempre ha dicho, usted tiene dudas, pregunte. ¿Cierto? Tiene profesores, ¿cierto? Que el Señor por misericordia ha enseñado, ha permitido aprender quizá un poco más, pero si tampoco sabemos, ¿cierto? Está nuestro pastor. Nuestro pastor, que es un hombre muy instruido en la palabra del Señor. A todos les consta que si no tiene respuesta, la busca o la buscamos. ¿Cierto? De repente allá arriba nosotros los voluntarios hemos estado con duda analizando la palabra del Señor, ¿cierto? Y hemos podido, ¿cierto?, aprender. Hemos sacado las conclusiones correctas, basadas en la palabra del Señor. Hermano, es sumamente importante esto. Es sumamente importante esto, porque hoy día, le vuelvo a repetir, hay gente que está saliendo en todos lados con distintos pensamientos, que son alejados de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Son súper lindos. Usted lo analiza humanamente y son mensajes que, ¡oh, qué bonito lo que escribió! Tiene razón. ¿Cierto? Si está alejado de Dios lo va a encontrar, pero, ¡oh, sí, yo opino igual que él! Yo opino igual que ella. Esto debiera ser. Pero si usted lo lleva a la luz de la palabra, hermano, están totalmente alejados. Mire, hermano, la labor de Cristo no fue venirnos a hacernos mejores personas, aunque sí lo hace. Somos personas más amenas. El Señor trata con nuestro carácter, nos hace personas más sensibles, ¿cierto? Trata con nosotros, nos moldea, nos va moldeando. Pero la labor de Él no era esa. Tampoco era venir a darnos lo que nos faltaba, un autito, una casa, venir a sanarnos de nuestra enfermedad. Pablo padeció una enfermedad toda su vida y dice que Dios no lo quiso sanar, le dijo, bástate mi gracia. Y podemos pensar, hoy Dios que fue malo con Pablo, si Pablo fue un instrumento tan grande en él y no lo quiso sanar. Es que Dios no vino a eso, lo quería con eso. Era su voluntad que estuviera en esa enfermedad. Entonces, ¿a qué voy yo, hermano? Cristo vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Ahora, nuestra carrera, ¿cierto? Y tampoco entiéndase como una lucha de nosotros de llegar al cielo, porque desde que usted recibió la salvación, aceptó a Jesucristo, usted es salvo. Ya está en el cielo. Entiéndase así. Usted aceptó a Jesucristo y usted ya está en el cielo. No tiene por qué pelear con nadie. ¿Ya? Pero hay gente que no. Hay hermanos que todavía no lo entienden, que todavía no lo aceptan. Entonces, ¿cuál es la guía para poder, ¿cierto?, llegar a Jesucristo? Es su palabra. Y lo voy a poner como ejemplo así, hermano. Yo por mi trabajo tengo que andar por bastantes lados. ¿Ya? El otro día, como les conté, anduve en Ovalle, casi una semana completa, ¿cierto? Me mandan para todos lados. Y hay veces en que me han mandado para Santiago y yo en Santiago, siéndolo honesto, me ubico bien poco. ¿Ya? Si usted me dice, anda al metro tanto, yo con el metro me ubico. Pero si usted me da una intersección donde no hay ni un metro, yo no tengo idea para dónde está el norte, el sur, nada, ni una cosa. Entonces me mandaron un día en camioneta a buscar unas cosas.
Y resulta que ya fui, llegué con el GPS. Todos conocen el GPS, ¿cierto? ¿Cierto? Algo que está en estos teléfonos y uno puede colocar una ubicación, ¿cierto? Y él le guía, le dice, andate por aquí, andate por allá, por esta ruta es más larga, por esta ruta es más corta. Entonces, para allá ni un problema. Coloqué el GPS, listo, llegué. Y de vuelta, vengo, no sabía cómo salir. Dije, ya, el GPS, lo coloco y empiezo a andar. Y de repente veo un letrero que dice Rancagua. No tenía idea dónde estaba yo. Si usted me dice, ya se había ubicado, no. Yo dije, de repente vi Rancagua y salió una flechita. Y dije yo, apago el GPS y ya estoy listo. Y yo no tenía idea dónde estaba, les vuelvo a repetir, no tenía idea. Yo vi que decía Rancagua y dije, ya, ¿para qué lo voy a seguir ocupando? Voy a seguir gastando batería. Lo apago. Y lo apagué. Y ¿sabe qué, hermano? Me fui a dar una vuelta. De una vuelta que a lo mejor en media hora estaba, me demoré 2 horas. No tenía idea así, pero me fui lejos. Perdí tiempo, ¿cierto? Gasté benzina y me costó mucho más volver. Me di una vuelta tremenda. Por creer que ya sabía. Por creer que ya me la podía solo, ¿cierto? Lo apagué. Dejé de mirarlo. Chao. Asimismo con la palabra del Señor. Si usted la cierra, si usted la deja de leer, de repente se va a ir, pero lejos, muy lejos. Y puede que después cuando quiera volver, le sea muy difícil. Haya perdido tiempo, haya perdido años, haya perdido quizás gente que usted quería. Lo estoy hablando y llevándolo ya a lo espiritual. No podemos dejar de guiarnos por la palabra, porque ella es nuestro GPS. Es exactamente lo mismo. Usted no sabe lo que hay para mañana, pero la palabra sí sabe. Y por ella el Señor le habla, lo prepara. Si usted no tiene una comunión con Cristo, hermano, es imposible que el Señor lo vaya guiando. Hay gente que se queja de que Dios no le habla, de que Dios como que vive un evangelio fome, ¿cierto? Pero no tiene ni una comunión con Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede hacer grandes cosas en ellos? ¿Cómo puede hablarle? ¿Cómo puede darle sueños? Hay gente que dice, yo quisiera que el Señor me diera sueños, pero no le busca. ¿Y cómo puede entonces? ¿Cómo puede tener el Señor una relación con ellos si ellos no quieren nada con Dios? Tienen el puro deseo. Como esas personas que dicen, sí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. El otro día, ayer compartimos un día con los chiquillos y dijimos, ya, hagamos esto otro, hagamos aquí, hagamos allá. Y de esas cosas hicimos como 2. ¿Cierto? Teníamos todo el día ya planificado, pero decíamos y no hacíamos casi nada. Esto es lo mismo. Usted quiere que Dios haga grandes cosas, póngase las pilas, ¿cierto? Y apéguese a la palabra. Estos tiempos, hermanos, son muy peligrosos, le vuelvo a repetir. Para los niños, hermanos, es peligrosísimo. Usted no los deje nunca en la casa. Tráigalos. Siendo posible, tráigalos, hermano. ¿Cierto? Nuestra hermana Luisa trae ahí a su nieto, porque también sabe que acá, ¿cierto?, puede crecer sanamente. Si yo pudiera, también traería a muchos niños, a mis sobrinos, pero no son de mi administración, se puede decir, ¿cierto? Porque el Señor da familia, pero para que uno la administre, no es dueño, ¿cierto? Los padres no son dueños de sus hijos, son administradores. Con esto no le estoy quitando potestad, entiéndase. No son dueños. Administran lo que el Señor por misericordia ha dado a cada uno. Y después les pedirá cuenta sobre estas cosas. ¿Y qué podrán decir si no los traen? Si empiezan a dejar que
que absorban, hermano, todas estas cosas del mundo. Yo me acuerdo cuando niño, aún creciendo en una familia cristiana, hermano, yendo continuamente a la iglesia, absorbí muchas cosas. Absorbí muchas cosas, ¿cierto? Que no eran buenas. Aún estando en la iglesia. Imagínese cuánto más los que no los traen. Ponga ojo usted, guíelos por la palabra. ¿Quién mejor que usted? Usted no pida que acá el pastor, los hermanos profesores sean una guía para sus hijos. Usted tiene que ser una guía para sus hijos. Usted. Y si usted no sabe de la palabra, ¿qué les va a enseñar? Les va a enseñar pensamiento humano, filosofía humana, pensamientos lindos que salen en internet, errados. Seamos responsables con esto, hermano. Guardemos su palabra. Mire, después sigue en los otros versículos. Dice el 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué abrió esa puerta? Porque aunque tienes poca fuerza, el Señor abre puertas. Y bien sabemos que cuando Él abre, nadie cierra. Mire, yo de repente he conversado con alguna de las chiquillas acá, sobre todo con la hermana Jimena, siempre conversamos de cosas del Señor, ¿cierto? Y yo les digo, yo no puedo tener miedo ahora en el lugar en que estoy trabajando de que me corten, de andar con miedo, de que, Señor, porque el trabajo me lo dio Dios, po. No lo conseguí yo, no fue por pituto. Si fuera por pituto realmente debería tener miedo, pero como me lo dio Dios, no puedo tener miedo. Y si un día me cortan, ¿tiene que entrar el pánico en mí? No, po. Si Dios me lo dio, Dios me lo quitó y me lo quitará para algo mejor, po. Para cambiarme algo mejor, así de simple, para hacerme entender algo que no entiendo. Mire, parece que se lo conté. La otra vez pasamos momentos difíciles junto a mi esposa, no como pareja, no como matrimonio, sino en lo económico, ¿cierto? Yo lo he contado ya varias veces, momentos difíciles. Y hoy día en la tarde, aquí en la iglesia, meditaba sobre esas cosas y cómo yo sentí que cuando nos casamos, sentí que inmediatamente Dios empezó a tratar conmigo. Antes nunca lo había sentido bien. Tenía el mismo sentimiento del hermano Roberto, ¿cierto? De que no tenía nada que contar, po. A pesar de que Dios por ahí me había sanado de un dolor de guatita, ¿cierto? De la cabeza, un dolor de cabeza, cosas así. Pero un testimonio que yo dijera, ¿fue Dios? Y no cayera ninguna duda de que había sido Dios, me faltaba. Y también me causaba miedo que Dios enfrentara una situación donde mi fe fuera puesta a prueba. Pero yo sentí que cuando nos casamos, inmediatamente, ¿cierto? El Señor empezó a tratar conmigo. No estoy dejando a mi esposa fuera de esto, ¿ya? Porque sí que con ella también trató Dios. Pero yo sentía que tenía eso, de que tenía que tener algo que contar. Y Dios empezó a preparar las cosas sin darme cuenta, sin entender lo que pasaba. Entonces me puse a trabajar en cosas que yo nunca pensé que iba a hacer, en cosas totalmente desconocidas para mí. Pero por la necesidad yo decía, ya, Señor, si tengo que aprender esto, lo aprendo. Si aquí tú me bendecirás, aquí. Pero esos trabajos eran súper esporádicos. Entonces yo me cuestionaba bastante, decía, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Cierto? Trabajaba 10 meses y me cortaban 2. A veces eran menos meses y me cortaban y pasaba 3, 4, 5 meses sin trabajo. Y usted comprenderá todo lo que eso significa. Deuda atrasada. Entonces el Señor empezó a trabajar
Me colocó en una empresa agrícola donde yo no tenía idea de nada, pero siempre tuve de ser el mejor, de resaltar. No por mí, sino porque yo representaba, ¿cierto?, a Cristo, ¿cierto? Y entonces, 3 años así, hermano, en que iba, venía, trabajaba en la empresa, y yo decía, pucha, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Entonces, de repente, el Señor abre la puerta, ¿cierto? Se necesita una persona en tal empresa, con conocimiento informático. Usted sabe que yo estudié informática, con conocimiento informático, con licencia clase B, y, ¿cierto?, entre muchos requisitos más, que los cumplía todos, y que tuviera conocimientos agrícolas, que hubiera trabajado, ¿cierto?, en packing. Hermano, era como decir yo, ¿cierto? Es para mí, dije yo. Pero aún así dudé, igual dudé. Pero mandé el currículum. Y el Señor, yo les conté, en 2 días me había cambiado de trabajo. Y de estar... No quiero menospreciar, ¿cierto?, a la gente que trabaja en packing, a la gente que trabaja en campo, pero de estar trabajando, ¿cierto?, con gente así, ¿cierto? Usted sabe lo que significa trabajar en packing. De repente me vi en una oficina rodeado de gerentes, ¿cierto?, de personas con un rango que yo no estaba acostumbrado, que me sentía hasta incómodo, ¿cierto? Decía, pero Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo respondes tan rápido? ¿Y sabe qué? Es simplemente guardar la palabra. Es simplemente creerle al Señor. No dejarse guiar ni poner oídos por toda esta cantidad de personas que están hablando allá afuera. ¿Cierto? Me he preocupado de leer, me he preocupado de aprender, ¿cierto?, de nuestro pastor, de los hermanos. Y el Señor me ha levantado muchísimo. Pero tengo muy claro que esto no es lo importante para mí. Nos provoca felicidad, nos provoca tranquilidad, sí, no se lo puedo negar. Estoy más tranquilo que antes, sí. De hecho, en ese tiempo, hermano, era tanto los nervios, ¿cierto?, que me atacó una enfermedad a mi piel, que me salían granitos, y hasta el día de hoy cuando siento mucho nervio me empiezan a salir granitos y me tengo que echar una cremita, ¿cierto? Porque el cuerpo reacciona así, ¿cierto? Pero con el tiempo he ido aprendiendo a confiar, aprendiendo, ¿cierto?, de su palabra, sobre todo de su palabra, hermano. Hubo un tiempo, hermano, que yo creo que usted notaba, yo llegaba amargado y me iba amargado, ¿cierto? A veces malas pulgas, ¿cierto? Pero el Señor, he ido aprendiendo que no. Dice la palabra del Señor que hay que entrar con cánticos por esas mamparas, ¿cierto? Quizás no lo hacemos, pero llegamos contentos. Y el que no lo llega, no puede irse igual, no puede irse triste. Si no, vino a puro perder el tiempo. Y eso no puede ser. Analícese. F5, dijo. Bueno, algunos entendieron eso. F5. Un refresh. Hermano, analice su vida. Queda muy poco tiempo, hermano. Yo sé que hay gente muy antigua acá en el Evangelio, ¿cierto? Nuestro hermano Juanito, ¿cierto? Bueno, nuestra hermana Carmen no nos acompaña, que llevan años. Nuestra hermana Alexis también lleva muchos años en el Evangelio. Y yo sé que desde que entró escucha que Cristo viene. ¿Cuánto? No, mejor no me digan nada, no dejarlo en vergüenza. No, pero mucho tiempo, hermano. Yo también, yo nací dentro del Evangelio, yo tengo 33 años. Y desde que tengo uso de razón, he escuchado que Cristo viene y en 33 años no ha venido. ¿Es razón para yo cuestionar lo que dijo Jesús, que venía? No.
Porque entiendo también, y el Señor ha puesto, ¿cierto?, sabiduría en uno, que los tiempos de uno no son los de Dios. Y si no ha venido, es porque todavía queda gente, hermanos, que el Señor está esperando que se conviertan, que le acepten, que enderecen su caminar. Por eso no ha venido. Quizás es por usted. Por eso analicémonos. Quizás es por mí. Quizás por alguien que está allá afuera todavía. Pero ese de allá afuera no va a llegar si en usted no ve verdad, no ve la palabra, viviéndola. Eso es lo que provoca, ¿cierto?, que en el de afuera diga, algo especial tiene él, algo especial tiene ella. Eso es vivir la palabra, guardarla. Hermano, yo cuando... Es que, la verdad, me da mucha rabia cuando veo a esas personas porque hablan desde un altar de llamar a no juzgar, a ser personas buenas, porque el cristiano tiene que ser una persona buena, pero usted los ve en sus vidas y no son nada de eso, po. Pero juzgan a la iglesia, juzgan a los pastores, juzgan a los obispos, juzgan todo de la iglesia. Pero ¿y ellos? ¿Cómo pueden hablar desde un altar tan, un altar, ¿cierto?, ideológico, cuando no viven nada de eso? Personas que son irresponsables, personas que en su vida no han hecho nada, que no tienen un norte definido. Lo único que hacen es criticar, ¿cierto? Y a veces dan ganas de responder. Pero después, ¿cierto?, uno analiza, ¿cierto?, y el Señor le hace sentir y dice, ¿para qué? ¿Para qué? Lo único que uno puede provocar son conflictos, ¿cierto? Y entrar en una pelea donde vamos a hablar idiomas distintos, ¿cierto? Yo le contaba el otro día de una persona que yo hablaba y él me respondía a cosas que no podíamos llegar a consenso porque eran distintas. Pues él me hablaba del mundo y yo le hablaba de Dios. ¿A dónde se van a juntar eso? No se pueden juntar. Lo mismo pasa. Pero guarde usted, hermano, la palabra. Sea responsable con esto. Que este año 2020, hermano, que está comenzando, sea un año de bendición para la iglesia de Machalí. El año 2019 fue difícil para el mundo, muy difícil. Lo vi con compañeros de trabajo, lo vi en familiares, pero yo le puedo decir que el año 2019 terminé bendecido como pocos. Los años anteriores, hermano, cuando llegaba fin de año, mi esposa se ponía a llorar, decía, pucha, estamos terminando de nuevo, ¿cierto?, económicamente, mal el año. Pero este año no. El año 2019 fue bendecido. Y quiero que este 2020 lo sea aún más para mi vida, no sé usted. Y sabe, yo le doy la receta. Guarde la palabra del Señor, vívala. Que no quede en un sentimiento, que no quede en un... Hoy día sí. No sé, que no sea una dieta de día lunes, para que me entienda usted, ¿cierto? ¿Cuándo empezamos la dieta? El lunes. Y sí, segurito va a empezar la dieta el lunes. Que no sea así, que sea algo real, que no sea mañana, no diga yo desde mañana, diga desde hoy día. Señor, yo enderezo, hago firme mis pasos en ti. Y no me dejaré, ¿cierto?, guiar por nadie de estas personas. Hermano, yo sé que hay muchos hermanos que se han parado acá y han dicho, y muchos de ellos ya no están acá, pero que dicen, no, es que en esta iglesia se hable la palabra, se habla tal cual. Y yo doy testimonio de eso. Aquí se habla la palabra pura, aunque duela, aunque moleste, aunque muchos se enojen. Jesucristo también, cuando llegó un momento, les dijo algo y se fueron todos y quedaron los discípulos ahí. ¿Cierto? Usted sabe ese pasaje, y quedaron los puros discípulos y lo quedaron mirando a Jesús, y Jesús los queda mirando y le dice, ¿y ustedes también se quieren ir?
Porque la palabra es dura. ¿Y por qué es dura? Porque le duele a esta carne, po. Le duele que le digan, ¿cierto?, que es pretencioso, que es mentiroso, que es mentirosa, ¿cierto?, que ve por uno mismo, que no se preocupa por los demás, que es flojo. Hay pastores, hermanos, que en iglesias dicen así tal cual: usted es flojo, usted es floja, ¿cierto? Y aún palabras más fuertes. Y acá yo nunca he escuchado al pastor decir eso, ¿cierto? Pero sí nos reprende. Y así cada uno de los hermanos también nos reprenden, ¿cierto? Los hermanos profesores nos reprenden. Entonces usted valore eso, ¿cierto? Y póngase las pilas en este año 2020. Caminemos seguros. Esta iglesia se tiene que llenar, pero con salvados. No con hermanos, ¿cierto?, que van y vuelven y que se los lleva a las olas del mar, ¿cierto? Y que no, con personas que vivan al Señor, hermano. Si le vuelvo a repetir, esto es algo de vida o muerte. Esto no es algo que ya no, y la palabra de hoy día no la tomo en cuenta. Esto es algo de vida o muerte. Yo les contaba hace un tiempo atrás, cuando tuve un sueño con mi familia, y veía que parte de mi familia se moría. Se moría. No les voy a decir quién, pero los veía que partían de este mundo. Y mi dolor más grande en el sueño era en que nunca habían conocido de Dios, a pesar de que estaban en la iglesia, de que vivieron, de que estuvieron en diferentes actividades, no conocían a Dios. Y eso a mí en el sueño me provocaba, pero tanta pena, porque decía yo, debía haber sido un instrumento, debía haber sido un ejemplo, debía haberles hablado, ¿cierto? Y mi pena era: ya no los volveré a ver más, porque típico que usted va a un velorio, ¿cierto? Y dicen: no, si ya no esperará, ya nos lleva a la delantera. Y resulta que no todos son así, pues. Pero a todos los mandan para el cielo. A todos. ¿Cierto? Puede ser un tipo satánico, ¿cierto?, que nunca conoció de Dios, pero ahora está en el cielo cuidándonos, dicen. Desde allá nos miran. Desde allá nos cuidan. Y nunca han sido de Dios. Y a veces dentro de la iglesia también pasa que aún estando toda la vida, ¿cierto?, se van de este mundo y tristemente nunca, ¿cierto?, enderezan su camino. Nunca guardan la palabra. Nunca se guían por ella. Y parten de este mundo y sabemos que si no van al cielo, sabemos a dónde van. Aquí no van a un limbo, no van a un lugar de espera, de sala de espera para ver si pueden alguna vez remediar sus pecados. No. Aquí hay dos opciones: o se van para arriba o se van para abajo. Entonces usted hágase la pregunta ahora: ¿usted tiene la vida suya en sus manos como para decir: yo no me voy a morir en 30 años más? Y de aquí a 30 años más voy a vivir mi vida como quiera. ¿Voy a vivir un cristianismo como quiero? ¿O realmente no sabe si en esta hora puede caer aquí desmayado y se acabó su oportunidad? Acabó mi oportunidad. ¿Tiene usted esa potestad para decir no? No lo puede decir. Y aquel sabemos que también, aquel que se quita la vida, también sabemos dónde va. Entonces, hermano, este es el momento para tomar la palabra como una espada, ¿cierto? La espada no es el libro, ¿cierto? Muchas personas antiguas, sobre todo, tenían ese pensamiento de que voy a tomar la espada y me voy a ir al punto. ¿Y qué pasaba si de repente la espada se les quedaba en la casa? ¿Andaban desarmados? ¿No podían hacer nada? No. Cuando dice la espada, ¿cierto?, es tomar la palabra, ¿cierto?, cualquier versículo, ¿cierto?, y atesorarlo en el corazón, y cuando se requiera, sacarla y defenderse con ella.
El otro día en la escuela dominical tocábamos lo mismo, ¿cierto? Y Pablo decía, yo tengo la potestad, ¿cierto?, para poder echar por tierra cualquier pensamiento humano, cualquier filosofía humana, por la palabra, ¿cierto? Y nos decía, aprendan de ella, ¿cierto?, para que ustedes todas esas cosas las puedan cortar, las puedan, ¿cierto?, hacer añicos. Todo argumento humano, filosofía humana, usted la puede hacer añicos con la palabra. Añicos. Y no me refiero a ir y enfrentarlos y hacer pedazos el pensamiento de una persona, sino que usted sepa que si ese pensamiento viene a usted, ¿cierto?, sacar la espada y hacerle añicos y que a usted no le cause nada. No le cause nada. Guarde su vida y aprenda de ella. Mire, ya para ir terminando, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Esto quiere decir, hermano, está hablando de Jesús, ¿cierto?, a su pueblo, a los judíos, ¿cierto? Pues dice que hay judíos que creen que son judíos, que dicen ser judíos, pero no lo son. Así también dentro de la iglesia hay gente que cree que es hija de Dios, que vive un evangelio de mentira, pero no lo son. Que esta iglesia, hermano, seamos todos hijos de Dios. Que si viene el Señor, nos vamos todos y no se quede nadie. Sería triste, porque el Señor nos entrega palabra cada día en este lugar. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado, mire de nuevo, la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mire, no está justamente hablando de esto. Dice, le vuelvo a repetir, parece que no me escucho bien. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mire, Jesús mismo lo está diciendo. Vienen cosas terribles. Usted no espere ver una economía mañana mejor. De hecho, la mayoría de los expertos dice que la economía chilena se va a ir deteriorando. Pero llegará el momento en que va a salir un hombre que hará que todo mejore. Pero sabemos que no es de Dios. Todos lo alabarán. Todos dirán, oh, este hombre es un iluminado, es hijo de Dios. Lo dirán. ¿Cierto? Pero si usted no escudriña, no toma la palabra para su vida, usted no le podrá reconocer. No sabemos quién es en este momento, pero saldrá, será famoso. Y usted probablemente, si no está leyendo la palabra, escudriñándola, haciendo la suya, usted podrá decir, sí, ese sí que es un iluminado. Yo voto por él, quizás dirá. Y probablemente le esté dando su voto, ¿cierto?, a aquel que ha de venir a destruir todo. Entonces, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo tenemos esta visión, estos lentes especiales? Con la palabra. ¿Cómo reconocemos al enemigo cuando viene? Con la palabra. Guárdela, mi hermano. Guárdela. Léala, escudriñela, ¿cierto? Y pida dirección a Dios. Amén. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero dice antes, por cuanto me has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Él nos guardará. ¿Por cuanto qué? Nosotros guardamos la palabra. ¿Ve? Entonces tómelo. Tome en esta hora el consejo de la palabra del Señor, que nos ha hablado. Y que este año 2020, hermano, en verdad le digo, sea un año muy bendecido para la iglesia de Machalí. Que crezcamos. Y no tan solo en número, sino en poder, en palabra, en espíritu. ¿Cierto? Que seamos cada vez más partícipes de esto. No diga usted nunca, déjeme aquí en la sillita. Ya no podemos decir banquita porque ahora tenemos sillita. No me deje a mí, déjeme aquí en la sillita nomás. Yo vivo mi evangelio.
déjeme aquí nomás. No, somos todos personas que el Señor nos quiere ocupar. Todos tenemos dones y talentos que el Señor, cierto, quiere ocupar. Entonces, siempre usted préstese para esto. Este ha sido el consejo de la palabra del Señor. Espero que lo haya guardado, cierto, que lo haya guardado y que lo analice, que lo procese, que le haga sentido. Analice su vida, cierto, y enderece su camino si es que está medio chueco. ¿Ya? Para el Señor que me ha dado esta oportunidad, honra y gloria, y para mí sea su misericordia. Le invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí. Amén. Vamos ahora a dar gracias al Señor. Ore usted, cierto, y dele gracias a nuestro Señor Jesús. Bendito Dios. Oh Padre Celestial, te adoramos, Señor. Alabamos tu nombre, Papito amado, porque eres maravilloso, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos toca. Tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos, Señor. Nos descubre, Señor, nos deja desnudos, Señor, espiritualmente, Señor, y vemos, Señor, lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas, Padre amado. Señor, y tú en esta hora nos muestras, Señor amado, cómo este mundo, Señor, está yendo a un precipicio, Señor, y ya no hay vuelta. No hay vuelta, Padre amado, para lo que se viene. Será terrible, Padre bendito. Pero, Señor, sabemos que los que guardan tu palabra, como lo decían tus versículos recién, Señor, serán protegidos, serán librados de todo el mal que viene. Porque tú eres fiel, Señor, tú no eres hombre para mentir. Tú lo que dices en tu palabra lo cumples, Señor, y yo doy testimonio de eso, de que tú cumples tus promesas, Señor. De que tú das un pago justo a aquel que te trabaja a ti, Padre amado, y que te trabaja, Señor, sin ánimo de recibir algo, sino, Señor, amándote, sino, Señor, sirviéndote, Padre amado, por amor. Señor, que en esta hora, Señor, todos mis hermanos, Señor, en ellos hay amor, Padre amado, para buscarte, para servirte, Padre amado, para prestarse en tus manos, Padre bendito, Señor, y puedan ser bendecidos. Que te puedan conocer aquel que no te conoce, Señor. Aquel que necesita de ti, aquel que tiene un vacío en su corazón, Señor. Aquel que cree que está solo en el mundo, Señor, que en esta tarde pueda comprender, Papito amado, que no, que estás tú, Señor, y que tú lo amaste. Antes de que te amáramos a ti, tú ya nos habías amado, Padre amado. Nos miraste, Señor, con ojos de amor desde la cruz, Señor, y diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor. No te importó, oh Jesús, Señor, despegarte, Señor, despojarte de todas las riquezas que habían, Señor, para ti en el cielo. No, Señor, diste tu vida por nosotros. Aún el Padre dejó de mirarte para que pudieras morir, porque si no dejaba de mirarte, si no dejaba de ponerte atención, era imposible que tú murieras. Oh, Señor, y muchas veces despreciamos esto, Señor. Despreciamos todo ese gran plan, ese gran acto, lo despreciamos, Señor, andando triste, andando afligido, andando, Señor, sin tu palabra. Oh, Dios bendito, pero permítenos en esta hora comprender. Tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. Y solo aquellos que realmente han guardado tu palabra, tú los librarás del mal que viene a este mundo. Solo aquellos, Padre amado, que se han esforzado, que han declarado que son incapaces, que han declarado que son débiles, ellos realmente, Señor, podrán alzar el vuelo, Señor, a tu encuentro. Por eso ayúdanos, Señor, que esta iglesia, Señor, sea toda, Señor, salva.
Que no haya nadie que se quede, Padre bendito. Guárdanos, Señor, de las filosofías humanas. Guárdanos, Señor, de los pensamientos, Señor, que hoy están saliendo, incluso de hasta líderes de tu iglesia, Señor, están torciendo el camino, Padre amado, para llamar a muchos, Señor, al pecado, para, Señor, torcer tu palabra, Padre bendito. Líbranos de estas cosas y ayúdanos a ser personas, Señor, que busquen de ti, que busquen en tu palabra, Señor, la dirección correcta. Gracias te damos en esta hora, Señor, y dejamos esta oración a tus plantas, por Cristo nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén, Señor. Todos juntos le damos glorias al Señor.